El millonario despertó confundido junto a una desconocida. Pero lo que ella hizo después lo dejó sin palabras. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Francisco Quevedo tenía todo lo que el dinero podía comprar: autos de lujo, viajes a destinos exóticos, trajes a medida y acceso a los círculos más exclusivos del país. A sus 36 años, era el presidente de Quevedo Corporations, un conglomerado empresarial con inversiones en bienes raíces, tecnología y entretenimiento. Heredero de una fortuna, Francisco nunca tuvo que preocuparse por nada más que seguir expandiendo su imperio. Su nombre aparecía en las listas de los empresarios más influyentes, siempre acompañado de escándalos, rumores de fiestas extravagantes y romances fugaces con modelos, actrices y socialites. Se había ganado la reputación de ser arrogante, implacable y un amante de los excesos. Nada en su vida era permanente, excepto su inquebrantable ambición y el poder que había heredado de su familia. Pese a todo, Francisco no era un hombre completamente vacío. Detrás de su imagen de millonario despreocupado, había alguien que entendía bien cómo funcionaba el juego de los negocios y la sociedad. Había aprendido a ser astuto, a leer a las personas, a detectar intenciones ocultas. Por eso, cuando aquella mañana despertó con una resaca descomunal y una mujer desconocida a su lado, supo de inmediato que algo andaba mal. El dolor de cabeza era insoportable. Se incorporó lentamente en la cama de la suite hotel y se llevó una mano a la sien, tratando de recordar la noche anterior. Nada. Su memoria era un completo vacío. Miró alrededor, botellas de champaña vacías, su ropa esparcida en el suelo y la luz tenue filtrándose por las cortinas de la habitación. Y luego, la vio a ella. Una mujer de cabello oscuro y piel clara dormía tranquilamente a su lado. Su respiración era pausada y sus labios curvados en una leve sonrisa. Francisco entrecerró los ojos y trató de recordar su rostro, pero era inútil. No la conocía. Frunció el ceño y miró alrededor buscando su teléfono. Estaba apagado. Maldijo en voz baja mientras intentaba conectar los pocos recuerdos dispersos que tenía de la noche anterior. Lo último que recordaba era estar en Exclusiva Club, el lugar donde solía celebrar con sus amigos más cercanos después de cerrar un buen negocio. Bebidas, risas, música, y después nada. Justo en ese momento, la mujer a su lado se movió y abrió los ojos lentamente. «Buenos días», murmuró con voz adormilada. Francisco no respondió de inmediato. Su instinto le decía que algo estaba fuera de lugar. «¿Quién eres?», preguntó con sequedad. La mujer se incorporó un poco y sonrió de lado, como si encontrara divertida su pregunta. «¿Tan fácil me olvidas?», dijo con un tono coqueto. Francisco no tenía paciencia para juegos. «No recuerdo nada. Absolutamente nada». Ella alzó una ceja y suspiró con falsa decepción. «Eso es frustrante. Pero supongo que bebiste demasiado». Francisco pasó una mano por su rostro con fastidio. Nunca olvidaba una noche entera. Podía perder detalles, confundir eventos, pero jamás tenía lagunas mentales tan profundas. «¿Cómo llegamos aquí?», preguntó con tono cortante. «Salimos del club, bebimos un poco más en el bar del hotel y luego subimos a tu habitación», explicó ella con naturalidad. «Pasamos una noche interesante». Francisco no creyó ni una sola palabra. La forma en la que lo dijo, demasiado casual, demasiado ensayada, le hizo sospechar. Algo estaba mal. Se levantó de la cama sin decir nada más y empezó a vestirse. No iba a quedarse ahí perdiendo el tiempo. Tenía una empresa que dirigir, una vida que mantener bajo control. La mujer lo observó con tranquilidad, sin alterarse. «Me llamo Roxana», dijo, con una sonrisa que parecía calcular cada movimiento. Francisco se detuvo un instante y la miró fijamente. No le sonaba en absoluto. «Genial. Ahora que ya sé tu nombre, ¿tienes algo más que decirme?». Ella se encogió de hombros. «Supongo que nos veremos de nuevo». Francisco no respondió. Solo tomó su chaqueta y salió de la habitación. Ya en su penthouse en el centro financiero de la ciudad, Francisco se dejó caer en el sofá mientras su asistente personal, Esteban, le ofrecía un café cargado.
¿Noche difícil?, preguntó con una sonrisa burlona. Más de lo que crees, bufó Francisco, tomando la taza. Necesito que investigues algo. Dime. Quiero que averigües quién demonios es Roxana Herrera. Esteban arqueó una ceja. ¿Problemas? Solo precaución. Algo en ella no me cuadra. Lo haré de inmediato. Francisco bebió un sorbo de café, pero la sensación de inquietud en su pecho no desapareció. Nunca olvidaba una noche. Nunca. Roxana Herrera cerró la puerta del departamento y dejó caer su bolso sobre la mesa. Rosalba, su hermana, la miró expectante. ¿Y bien? Cayó completamente en la trampa, respondió Roxana con una sonrisa satisfecha. Está confundido, no recuerda nada. Rosalba dejó escapar una carcajada. Perfecto. Ahora sigue la siguiente fase. Roxana asintió. El juego acaba de comenzar. Francisco Quevedo no siempre fue el hombre de excesos que los medios retrataban. Había crecido bajo la sombra de su padre, un empresario despiadado que le enseñó que los sentimientos no tenían cabida en los negocios. Desde niño, aprendió que el éxito se medía en números y poder, no en relaciones humanas. A los 25 años, asumió la presidencia de la corporación familiar tras la muerte de su padre en un accidente automovilístico. No tuvo tiempo para el duelo. El mundo empresarial no esperaría por él. Desde entonces, se enfocó en expandir su imperio, alejándose de cualquier cosa que pudiera distraerlo, incluyendo el amor o las relaciones serias. Su única debilidad eran las fiestas, el alcohol y la sensación de control absoluto sobre su entorno. Hasta ahora. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien lo había burlado. Y eso era algo que Francisco Quevedo no estaba dispuesto a tolerar. Roxana cerró la puerta de su departamento y exhaló largamente. Se quitó los tacones y se dejó caer en el sofá mientras su hermana, Rosalba, la observaba con una mezcla de ansiedad y emoción contenida. El plan había comenzado, y la primera fase había sido un éxito. Dime que lo hiciste bien, dijo Rosalba, cruzándose de brazos. Roxana le lanzó una mirada cargada de fastidio y sonrió con satisfacción. Cayó completamente. No recuerda absolutamente nada. Rosalba dejó escapar una carcajada. Se paseó por la sala con aire triunfal, como si todo el esfuerzo de los últimos meses estuviera a punto de dar frutos. Perfecto. Ahora sigue la siguiente fase. Roxana asintió, aunque su entusiasmo no era tan marcado como el de su hermana. Aún sentía un leve cosquilleo en la nuca, una inquietud que no sabía explicar. No era culpa ni remordimiento, porque tenía claro el motivo detrás de todo. Francisco Quevedo era el enemigo, el hombre que debía pagar por lo que su familia le hizo a los Herrera. Su padre, Gregorio Herrera, había trabajado para la familia Quevedo durante años, hasta que lo desecharon como si fuera un simple número en sus balances financieros. Rosalba y Roxana pasaron meses investigando cada detalle de la vida de Francisco. Conocían sus hábitos, sus vicios, sus círculos sociales. No fue difícil descubrir su punto débil, las fiestas, el alcohol y las mujeres hermosas que iban y venían como fichas de un juego sin sentido. Cuéntamelo todo, insistió Rosalba, impaciente. Roxana se quitó los pendientes y los dejó sobre la mesa de centro. No quería decirle que, en el fondo, no había sentido la satisfacción que esperaba. La adrenalina estaba ahí, sí, pero no la emoción de la victoria. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Fue fácil, dijo con calma. Llegué al club y lo encontré en su mesa de siempre, con sus amigos y con dos mujeres que apenas podían mantenerse en pie del alcohol. Sí. Tú hiciste tu parte, continuó Roxana. Cuando le pasaste la copa con la sustancia, el efecto fue inmediato. Estaba lo suficientemente mareado como para no cuestionar nada. Yo me acerqué, lo seduje un poco, le hice creer que era su mejor opción de la noche. Rosalba sonrió con malicia. ¿Y lo llevaste al hotel? Sí. Entramos juntos, reservó la suite como siempre lo hace, y yo solo me aseguré de que pensara que pasamos la noche juntos. En realidad, no había pasado nada.
Roxana esperó a que Francisco se durmiera, acomodó la habitación de manera que pareciera que habían tenido una noche de pasión y tomó algunas fotos estratégicas de la escena. A la mañana siguiente, fingió sorpresa cuando él despertó sin recuerdos y lo manipuló para que creyera su versión. No sospecha nada, dijo finalmente, y cruzó las piernas con aire tranquilo. Lo mejor es que tengo su número, y él tiene el mío. Rosalba se inclinó hacia adelante. Y eso significa que tarde o temprano, te buscará. O yo lo buscaré a él, corrigió Roxana con una sonrisa enigmática. Roxana no recordaba la última vez que se había sentido tan motivada por algo. Creció admirando a su padre, Gregorio Herrera, un hombre honesto y trabajador que siempre puso a su familia por encima de todo. Era un empleado leal de Quevedo Corporations, hasta que un día, sin previo aviso, lo despidieron sin una sola explicación, dejándolo en la ruina. Lo peor fue la forma en que lo hicieron. Un escándalo financiero dentro de la empresa necesitaba un chivo expiatorio y Gregorio fue la víctima perfecta. Le arrebataron su empleo, su estabilidad, su dignidad. Él nunca pudo recuperarse del golpe. Roxana tenía solo 19 años cuando su familia se desmoronó. Su madre comenzó a trabajar en jornadas extenuantes para sostenerlos, mientras que su padre, un hombre que alguna vez fue fuerte e inquebrantable, se convirtió en una sombra de sí mismo. Finalmente, murió de un infarto 3 años después, consumido por la desesperanza y la humillación. Desde entonces, Rosalba y Roxana supieron que algún día tendrían su revancha. Los Quevedo se creen intocables, solía decir Rosalba, cada vez que la rabia la consumía. Pero esta vez, nosotros vamos a ganar. Roxana no siempre estuvo segura de querer formar parte del plan, pero cuando vio el rostro de Francisco en una revista de negocios, celebrando su nuevo éxito mientras su familia vivía en la miseria, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Al otro lado de la ciudad, Francisco Quevedo aún no podía sacarse de la cabeza lo que había sucedido. No era paranoia, era simple instinto. Algo no encajaba. Esteban, su asistente personal, entró a su oficina con una carpeta en la mano. Hice lo que me pediste, dijo, colocando los documentos sobre su escritorio. Francisco dejó el whisky que sostenía y tomó la carpeta. Adentro había información sobre Roxana Herrera. Artista independiente, leyó en voz alta. Pintora, escultora, organizadora de exposiciones en pequeñas galerías. Nada que llame la atención. Lo sé. No hay escándalos, no tiene un historial sospechoso. Pero hay algo curioso, añadió Esteban. Tiene una hermana. Rosalba Herrera. Francisco levantó la vista. ¿Y qué con ella? Es periodista, dijo Esteban con una mueca. Y no cualquier periodista. Ha estado investigando fraudes financieros y corrupción en grandes corporaciones durante años. Francisco sintió un ligero escalofrío en la nuca. Interesante. Esteban asintió. ¿Quieres que siga indagando? Francisco miró de nuevo la fotografía de Roxana en la carpeta. Algo en su mirada le decía que esta mujer no apareció en su vida por coincidencia. Sí. Sigue investigando. Quiero saberlo todo. Esa noche, Roxana tomó su teléfono y revisó los mensajes. Nada de Francisco todavía. Debería haber preguntado más, murmuró para sí misma. Sabía que no podía presionarlo. Francisco no era un hombre fácil de engañar, y aunque en este momento estaba confundido, tarde o temprano haría preguntas. Ella debía adelantarse. Tomó su teléfono y envió un mensaje. Roxana, no quiero que pienses que busco algo más, pero no puedo sacarte de mi cabeza. ¿Puedo verte? Pasaron varios minutos sin respuesta. Luego, el teléfono vibró. Francisco, dime dónde y cuándo. Roxana sonrió. El juego continúa. La idea de dar el siguiente paso la tenía paralizada. Roxana sabía que no podía titubear ahora, no cuando estaba tan cerca de cumplir su objetivo. Pasó horas ensayando en el espejo cómo reaccionar cuando Francisco recibiera la noticia. Debía ser convincente, vulnerable, pero también lo suficientemente fuerte como para que él no sospechara. Apretó los labios y tomó su teléfono. No podía demorarse más. El mensaje fue breve, directo. Necesito hablar contigo.
Es importante. No pasaron ni 5 minutos cuando recibió la respuesta. ¿Dónde nos vemos? Respiró hondo y le envió la dirección de un restaurante discreto. No quería correr el riesgo de que algún periodista captara su encuentro y desatara rumores antes de tiempo. Al llegar, lo encontró sentado en una mesa apartada, con una expresión de incomodidad apenas disimulada. Le sorprendió verlo tan sobrio, tan serio. No era el hombre despreocupado de las fiestas ni el arrogante millonario de las portadas. En ese instante, Francisco parecía solo un hombre enfrentándose a algo que no podía controlar. ¿De qué se trata?, preguntó sin rodeos cuando ella se sentó. Roxana sostuvo su mirada y fingió nerviosismo. Bajó la mirada, jugueteó con la servilleta y, tras un suspiro medido, dejó caer la bomba. Estoy embarazada. El silencio que siguió la hizo contener la respiración. Francisco la miró sin pestañear, con el ceño apenas fruncido, como si procesara las palabras con más lentitud de lo normal. Su reacción no fue de ira ni de negación, sino de cálculo. ¿Estás segura? Sí. Me hice la prueba varias veces y fui al médico. Francisco tamborileó los dedos sobre la mesa, su mente funcionando a toda velocidad. Sabía que era posible, aunque su instinto le gritaba que algo no cuadraba. Sus noches de excesos habían sido muchas, pero nunca había enfrentado una situación como esta. No era estúpido, necesitaba pruebas. Voy a necesitar que me muestres los resultados, dijo al fin. Roxana esperaba esa reacción, así que simplemente asintió. Lo entiendo. Él exhaló lentamente y se recargó en la silla. Esto cambia muchas cosas. Se llevó una mano al rostro y la frotó con frustración. No podía ignorar la situación. No era un hombre irresponsable y si el bebé era suyo, no se escondería de su deber. Voy a encargarme. Esa simple frase selló la mentira. En cuanto Roxana volvió a su departamento, encontró a Rosalba esperándola con una copa de vino en la mano y una sonrisa satisfecha. ¿Cómo salió todo? Roxana dejó su bolso en el sofá y se frotó el rostro. Me creyó, pero quiere pruebas. Rosalba se encogió de hombros, como si eso fuera lo más fácil de solucionar. Sacó de su bolso un sobre y lo dejó sobre la mesa. Aquí tienes todo. Roxana tomó los papeles y los revisó. Ecografías, certificados médicos falsificados, incluso un historial clínico que parecía auténtico. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era impresionante hasta qué punto habían llegado. Esto es más real de lo que imaginé, susurró. Porque tiene que serlo. No podemos permitir errores. Roxana asintió, pero en su mente una duda la carcomía. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Francisco recibió los documentos 2 días después. Revisó cada página con detenimiento, buscando alguna señal de falsificación, pero no encontró nada. Todo parecía en orden. Su asistente, Esteban, lo miraba desde el otro lado del escritorio con una ceja levantada. Si es un engaño, es un buen engaño. Francisco cerró la carpeta y se masajeó las sienes. Maldición. ¿Qué piensas hacer? Francisco suspiró. No era un hombre que huyera de sus responsabilidades. Nunca había pensado en la paternidad, pero ahora que la posibilidad estaba enfrente, no podía darle la espalda. Voy a hacerme cargo. Eso no se parece en nada a ti. Francisco rió sin ganas. Tal vez es porque nunca antes me había pasado algo así. Lo que más lo inquietaba no era la situación en sí, sino la sensación de que algo en Roxana lo hacía bajar la guardia. Era una mujer enigmática, diferente a las que solían rodearlo. Había algo en su mirada que no terminaba de entender. Los días siguientes fueron extraños. Francisco empezó a involucrarse más de lo que imaginó. Llamaba a Roxana para asegurarse de que estaba bien, la acompañó a un par de citas médicas y, poco a poco, comenzó a confiar en ella. La veía diferente a las mujeres con las que solía estar. No buscaba su dinero, no intentaba impresionarlo. O al menos eso pensaba. Un día, mientras la llevaba a casa después de una consulta, rompió el silencio. Quiero que vengas a vivir conmigo. Roxana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué? Es lo lógico.
Si de verdad vas a tener un hijo mío, quiero estar presente. No voy a ser un padre ausente. Ella miró por la ventana, sintiendo un torbellino en su interior. No sé si estoy lista para eso. Piénsalo, insistió él. Quiero hacer las cosas bien. Era absurdo. Él hablaba de hacer las cosas bien mientras ella lo arrastraba en una mentira elaborada. Te lo haré saber, susurró. Unas semanas después, en una de sus cenas juntos, Francisco hizo algo que descolocó por completo a Roxana. Mientras conversaban sobre trivialidades, tomó su mano con suavidad y la miró con una expresión que la dejó sin aire. ¿Sabes? No me molesta que esto haya pasado. Ella sintió un nudo en la garganta. ¿A qué te refieres? Tal vez esto es lo que necesitaba para cambiar de vida. Para dejar atrás la basura con la que siempre he lidiado. Roxana no supo qué responder. Durante tanto tiempo había creído que Francisco Quevedo era un hombre superficial, egoísta, sin corazón. Y ahora, ahí estaba él, hablándole con una sinceridad que la desarmaba. Tal vez sea un buen padre después de todo, murmuró él. Ella apartó la mirada. No estaba preparada para esto. No estaba preparada para sentir que tal vez Francisco no era el monstruo que había imaginado. El plan estaba en marcha y no había margen para errores. Rosalba insistía en que debían seguir con la farsa hasta el final, pero Roxana comenzaba a sentir una inquietud que no podía ignorar. Cada vez que miraba a Francisco, cada vez que veía su sonrisa sincera cuando hablaba de su hijo, el peso de la mentira se hacía insoportable. A medida que pasaban los días, su relación con él se volvía más cercana. No porque ella lo planeara, sino porque Francisco, de forma natural, se había convertido en una presencia constante en su vida. Sus llamadas se volvieron frecuentes, sus invitaciones a salir se multiplicaban, y aunque Roxana intentaba mantener la distancia, cada vez era más difícil fingir que todo aquello no le afectaba. No puedes olvidar por qué estamos aquí, le recordó Rosalba una noche, mientras revisaban documentos en su departamento. Roxana suspiró, sin poder concentrarse. Lo sé. Entonces compórtate como si lo supieras, insistió su hermana. Estamos cerca de descubrir todo lo que necesitamos. La investigación sobre la familia de Francisco había avanzado más rápido de lo que esperaban. Con la información que Roxana obtenía a través de él, Rosalba y sus contactos habían encontrado documentos comprometedores. Fraudes, evasión de impuestos, lavado de dinero. Había suficiente para hundir la reputación de los Quevedo. Falta poco, Rox, dijo Rosalba, con una sonrisa satisfecha. Solo unos días más y terminamos con esto. Pero a Roxana ya no le entusiasmaba la idea como antes. La imagen que tenía de Francisco Quevedo había cambiado drásticamente en las últimas semanas. Siempre lo había visto como un hombre frívolo y egocéntrico, un producto más de la élite privilegiada que destruía vidas sin siquiera darse cuenta. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con él, más se daba cuenta de que su percepción no era del todo justa. Una noche, en la mansión de Francisco, él le mostró algo inesperado. Ven, quiero enseñarte algo, le dijo, guiándola a una habitación en el ala este de la casa. Cuando Roxana cruzó la puerta, se encontró con una galería de arte privada. Las paredes estaban cubiertas con cuadros de distintos artistas emergentes. Algunos nombres los reconoció de inmediato, jóvenes con talento que aún luchaban por hacerse un lugar en el mundo del arte. ¿Esto es?, preguntó, sorprendida. Francisco sonrió. Colecciono obras de artistas que creo que tienen potencial. Los ayudo a darse a conocer. Roxana no supo qué responder. Nunca imaginó que Francisco tuviera interés en algo así. Pensé que tu vida giraba en torno a negocios y fiestas, admitió sin pensar. Él soltó una risa baja. Es lo que la gente cree. Pero esto es lo único que realmente disfruto. Roxana se sintió incómoda. ¿Y si había juzgado mal a Francisco? ¿Y si su papel en la historia no era el del villano despiadado que ella había creído? Rosalba empezó a notar los cambios en Roxana. Su determinación ya no era la misma, sus excusas para retrasar el siguiente paso del plan eran cada vez más evidentes. No me digas que estás empezando a sentir algo por él, dijo con frialdad una noche, mientras cenaban juntas. Roxana evitó su mirada.
Esto se está volviendo más complicado de lo que pensé. Rosalba chasqueó la lengua y dejó su tenedor sobre el plato. No te hagas ilusiones, Rox. No importa que tan amable parezca. Sigues siendo un Quevedo. ¿Y si no es como pensábamos? No seas ingenua. ¿Qué crees que pasará cuando descubra lo que estamos haciendo? ¿Crees que te va a perdonar? Roxana bajó la cabeza. Rosalba tenía razón. Francisco no era un hombre cualquiera. Era poderoso, influyente, y si se enteraba de la verdad, no dudaría en hacerlas pagar. Pero había algo en el que la hacía dudar. Algo que la hacía pensar que, tal vez, no todo era blanco y negro. Esa misma noche, Francisco la invitó a cenar. Al principio, Roxana pensó en rechazarlo, pero una parte de ella no pudo resistirse. La velada fue distinta a todas las anteriores. Francisco se mostraba más relajado, más cercano. Hablaron de todo, incluso de cosas personales que ella nunca pensó compartir con él. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años, confesó él en un momento de la conversación. Era una mujer increíble. Siempre me dijo que debía hacer algo bueno con mi dinero, que no debía convertirme en un hombre vacío. Roxana lo miró, conmovida. ¿Y lo hiciste? Francisco rió con amargura. Lo intenté. Pero no es fácil cuando creces en un mundo donde las apariencias lo son todo. Ella sintió algo en su interior quebrarse. Este hombre no era el monstruo que había imaginado. Sin darse cuenta, su mano se deslizó sobre la de él. Francisco la miró sorprendido, pero no se apartó. Fue en ese instante cuando Roxana supo que estaba perdida. Se estaba enamorando de él. Y eso lo arruinaría todo. Cuando Roxana llegó a casa esa noche, se sintió completamente abrumada. Se encerró en su habitación y trató de poner en orden sus pensamientos. Esto no debía estar pasando. No podía estar pasando. El plan estaba en marcha. Su venganza estaba a punto de completarse. Pero entonces, ¿por qué sentía que lo que estaba haciendo era un error? La respuesta era simple. Porque Francisco no era su enemigo. Y cuando finalmente lo entendió, supo que no habría vuelta atrás. Su lealtad a Rosalba y a su pasado estaba a punto de chocar contra la única verdad que ahora la atormentaba. Había cruzado la línea. Roxana llevaba días sin dormir bien. Desde que comenzó este juego de mentiras, supo que habría un punto de no retorno, pero no imaginó que se sentiría tan miserable al llegar ahí. La sensación de que todo se desmoronaba a su alrededor se hacía más fuerte con cada paso que daba. Había llegado demasiado lejos y, aunque sabía que la verdad debía salir a la luz, temía las consecuencias. Rosalba no lo entendía, o simplemente no quería entenderlo. Para su hermana, todo seguía siendo un plan perfectamente diseñado, una estrategia calculada donde el objetivo era destruir a Francisco y su familia. Sin embargo, para Roxana, ya no era así. El hombre al que habían querido destruir no era lo que ellas creían. Había descubierto un lado de Francisco que no esperaba, uno que la confundía, la inquietaba y, sobre todo, la hacía sentir culpable. Había intentado postergar la confesión, diciéndose a sí misma que tal vez encontraría otra forma de arreglarlo sin arruinarlo todo. Pero la realidad era que el peso de la mentira ya no le permitía respirar. Mirar a Francisco a los ojos y seguir con esa farsa se había vuelto insoportable. Esa tarde, cuando lo vio en la terraza de su casa, con una copa en la mano y una sonrisa despreocupada, sintió que el estómago se le encogía. Francisco nunca había sido un hombre sentimental, pero con ella había comenzado a bajar la guardia. Lo sabía porque lo veía en la forma en que la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta, en el modo en que se acercaba sin excusas, en los pequeños gestos que revelaban que, en algún lugar dentro de su ser, algo estaba cambiando. No esperaba verte tan pronto, dijo él, dejando su copa sobre la mesa. Roxana sintió un nudo en la garganta. Quería hablar, pero su boca se negaba a pronunciar las palabras que lo destruirían. Necesito decirte algo, logró articular, obligándose a sostenerle la mirada. Francisco frunció el ceño. ¿Pasa algo con el bebé? Las palabras la golpearon como una bofetada. Ese bebé que nunca existió, que nunca estuvo en camino. Tomó aire con dificultad. Francisco,
Yo no estoy embarazada. La expresión de él se congeló. Sus ojos, antes relajados, se endurecieron en un instante. ¿Qué dijiste? Que no estoy embarazada. Nunca lo estuve. El silencio fue abrumador. Roxana sintió el peso de su confesión hundiéndola cada vez más en un abismo del que no sabía si podría salir. Francisco dejó escapar una risa seca, incrédula, antes de levantarse de su silla y mirarla con un desconcierto que rozaba la furia. Debe ser una broma. No lo es. Explícate, ordenó, con la mandíbula tensa. Roxana tragó saliva, sintiendo que cada palabra que iba a decir sería como una daga directa al corazón de Francisco. Todo fue una mentira. Desde el principio. Francisco dejó escapar una risa vacía, cargada de incredulidad. Caminó unos pasos alejándose de ella, como si necesitara espacio para procesarlo. ¿Desde el principio? Ella asintió lentamente. Mi hermana y yo planeamos esto. ¿Tu hermana? Repitió él, girándose hacia ella con los ojos encendidos de rabia. Sí. Planeamos engañarte para destruirte. Francisco permaneció inmóvil, tratando de asimilar lo que estaba escuchando. Su mirada escudriñaba a Roxana como si la viera por primera vez. ¿Por qué? Roxana sintió el aire volverse pesado. Por mi padre. Gregorio Herrera. El nombre pareció despertarle un recuerdo lejano. Francisco entrecerró los ojos, intentando ubicarlo. Trabajó para tu familia. Lo despidieron injustamente y nos dejaron en la ruina. Francisco frunció el ceño. ¿Por qué demonios no recuerdo nada de eso? Porque no fue decisión tuya. Francisco negó con la cabeza, intentando ordenar sus pensamientos. Entonces todo esto, murmuró, su tono cargado de amargura. Todo lo que pasó entre nosotros, cada beso, cada palabra, todo fue parte de un plan. Roxana cerró los ojos con dolor. Al principio sí. Francisco soltó una carcajada llena de rencor. ¿Y después? Roxana lo miró con desesperación. Después, cambió todo. Francisco apretó los puños. No me vengas con eso ahora, Roxana. Es la verdad. No me importa la verdad. Lo que importa es que jugaste conmigo. Que me hiciste creer que iba a ser padre. ¿Qué? Se detuvo, como si no pudiera soportar terminar la frase. Que te hice querer algo que nunca pensaste que querrías, susurró ella, completando la idea. Francisco la miró con rabia, con dolor, con una mezcla de emociones que se debatían en su rostro. Quiero que te vayas, dijo finalmente, su voz firme y helada. Francisco. Que te vayas. Roxana sintió su mundo desmoronarse. Lo había perdido. Y lo peor era que, en el fondo, sabía que lo merecía. Salió de la casa sin mirar atrás, con las lágrimas nublándole la vista y el corazón latiéndole con violencia. Había hecho lo correcto, pero eso no la hacía sentir mejor. Cuando llegó a su departamento, Rosalba la estaba esperando. ¿Lo hiciste? Preguntó sin emoción. Roxana asintió con la mirada perdida. ¿Qué dijo? Roxana soltó una risa sin vida. Que me fuera al infierno. Rosalba la observó durante unos segundos antes de suspirar con fastidio. ¿Y qué esperabas? Roxana no respondió. Solo se dejó caer en el sofá y cerró los ojos. La venganza había sido su motor durante años. Ahora que ya no quedaba nada de ella, se sentía vacía. Destruida. Y lo peor de todo era saber que había destruido a la única persona que, sin saberlo, había llegado a amar. Francisco no había dormido en días. Su mente no le daba descanso desde que Roxana confesó la verdad. Una parte de él todavía estaba llena de rabia y decepción, pero otra, más racional, lo obligaba a ver más allá del engaño. Había algo en todo eso que no cuadraba, una sensación de que la historia tenía más piezas sueltas de las que imaginaba. Se sumergió en el pasado con una obsesión inusual. Pasó horas revisando archivos antiguos, documentos de la empresa, contratos, despidos. El nombre Gregorio Herrera no aparecía en ninguno de los registros oficiales. No hasta que llamó a su abogado, quien le consiguió acceso a archivos más detallados.
Entonces, lo encontró. Gregorio Herrera había sido despedido hace más de 10 años bajo la acusación de malversación de fondos. Francisco frunció el ceño al leer la documentación. Había un informe detallado que indicaba que Herrera supuestamente había desviado dinero de la empresa para su propio beneficio. Sin embargo, algo en esos papeles no tenía sentido. Había inconsistencias en las firmas y discrepancias en las fechas. No tardó en descubrir que el autor de ese informe fue Marcos Albornoz, un alto ejecutivo que llevaba décadas en la empresa y que, curiosamente, había ascendido rápidamente después del despido de Herrera. Francisco sintió una punzada de indignación. Todo había sido un fraude. Decidido a llegar hasta el fondo, ordenó una auditoría interna. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Marcos no solo había fabricado pruebas para despedir a Herrera, sino que también había usado esa distracción para encubrir su propio fraude. Durante años, había desviado dinero de la empresa con contratos ficticios, alterando informes financieros sin que nadie lo notara. Francisco cerró los archivos con rabia contenida. Toda la vida de Roxana y su familia se había destruido por una mentira. «Maldito desgraciado», murmuró entre dientes, apretando los puños. La pregunta ahora era, ¿qué iba a hacer con esta información? Marcos Albornoz no se enteró de lo que se venía hasta que Francisco lo citó en su oficina. El hombre llegó confiado, como siempre, con su sonrisa cínica y su actitud relajada. «¿De qué se trata esto, jefe?», preguntó, acomodándose en la silla como si fuera su propio despacho. Francisco le lanzó un sobre con los documentos sobre la mesa. «Revísalos». Marcos hojeó las primeras páginas y su rostro comenzó a palidecer. «No entiendo». «¿No entiendes?», lo interrumpió Francisco con frialdad. «Son pruebas de todo lo que hiciste. Del fraude, de la manipulación de documentos, del despido injustificado de Gregorio Herrera». El hombre tragó saliva, tratando de recomponerse. «Mira, Francisco. Hay muchas cosas en el mundo de los negocios que no son tan blancas o negras como parecen. A veces hay que tomar decisiones difíciles». «¿Decisiones difíciles?». Francisco se inclinó hacia él, su voz más baja, pero letal. «Arruinaste la vida de un hombre inocente para encubrir tus propios crímenes. Lo echaste a la calle con falsas acusaciones mientras tú te llenabas los bolsillos». Marcos intentó sonreír, pero el sudor en su frente lo delataba. «Escucha, esto no tiene por qué salir de aquí. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo». Francisco lo miró con asco. «Sí, hay un acuerdo. Tienes dos opciones. O renuncias y te entregas a las autoridades, o yo mismo te arrastro hasta la fiscalía con estas pruebas». «No puedes hacer eso». «Ah, ¿no?». Francisco sonrió con frialdad. «¿Quieres apostar?». Marcos supo que estaba acorralado. Su reputación, su carrera, su libertad, todo pendía de un hilo. «Dame unas horas. Tienes hasta el final del día. Si no veo tu renuncia en mi escritorio, esto va directo a los medios y a la policía». Marcos asintió con un movimiento tembloroso, sabiendo que no tenía escapatoria. Horas después, la noticia explotó. La renuncia de Marcos Albornoz fue el primer indicio de que algo no andaba bien. Los inversionistas comenzaron a hacer preguntas y pronto la verdad salió a la luz. Los medios no tardaron en enterarse del escándalo. Francisco no intentó encubrir nada. En cambio, dio la cara públicamente, admitiendo los errores del pasado y asegurando que la empresa tomaría medidas para reparar el daño causado. El apellido Quevedo había estado asociado con escándalos antes, pero nunca con uno como este. La junta directiva estaba dividida. Algunos lo apoyaban por su transparencia, mientras que otros lo acusaban de arruinar la reputación de la empresa. Francisco sabía que estaba arriesgando todo, pero por primera vez en su vida no le importaba el precio. Tenía que hacer lo correcto. Francisco sentía que el peso de la verdad era un alivio, pero también una carga. Había arreglado las cosas en el ámbito empresarial, pero eso no solucionaba el daño personal que se había hecho. Pensaba en Roxana todo el tiempo. En su dolor, en la manera en que su vida se había visto arruinada por una injusticia que no tenía nada que ver con ella. Ahora entendía por qué había querido vengarse. Quiso llamarla,
pero no lo hizo. Sabía que ella no querría saber nada de él después de la forma en que la echó. Lo había engañado, sí, pero lo había hecho con una razón que él ahora entendía demasiado bien. Aún así, no podía quedarse con los brazos cruzados. Buscó a Gregorio Herrera. Lo encontró viviendo en un barrio humilde, enfermo y con las secuelas de años de lucha. Cuando se presentó ante él, el hombre lo miró con desconfianza. «No vengo a justificar nada», dijo Francisco antes de que Gregorio pudiera echarlo. «Solo quiero enmendar lo que se hizo mal». Le explicó toda la verdad. Cómo había descubierto el fraude, cómo había despedido a Marcos y cómo estaba dispuesto a limpiar el nombre de su familia. Gregorio lo escuchó en silencio. Al final, simplemente asintió. «Ya no importa, joven Quevedo. Lo que se perdió, se perdió». «No es cierto», insistió Francisco. «Aún podemos hacer algo». Gregorio lo miró a los ojos por un largo momento antes de sonreír con tristeza. «¿Quieres hacer algo por mí? Entonces busca a Roxana y explícale todo esto. Ella merece escucharlo más que yo». Francisco asintió. Sabía que no podía terminar ahí. Francisco tenía claro lo que debía hacer. Había limpiado su empresa, enfrentado a los responsables y tratado de reparar el daño que su familia había causado. Pero aún había algo pendiente, algo que tenía que hacer por sí mismo y por Roxana. Tomó su teléfono y buscó su contacto. No la había visto en días, y no sabía si ella siquiera querría escucharlo. Respiró hondo antes de marcar. El teléfono timbró una vez. Luego otra. Francisco contuvo la respiración. Y finalmente, ella contestó. «¿Francisco?» Su voz sonaba sorprendida. Tal vez incluso esperanzada. Francisco cerró los ojos y dijo lo único que sabía que debía decir. «Necesito verte». El timbre del teléfono aún resonaba en los oídos de Roxana cuando colgó. Francisco había llamado. No lo esperaba, pero tampoco podía negar que algo dentro de ella había sentido alivio al escuchar su voz. Durante días había intentado convencerse de que lo mejor era alejarse, que su vida debía continuar sin él, pero una parte de ella no podía ignorar lo que sentía. Lo extrañaba. Por otro lado, la culpa seguía pesando sobre sus hombros. Había cometido un error terrible, y aunque sabía que sus razones tenían fundamento, eso no justificaba el engaño. Se sentía rota entre el remordimiento y la necesidad de cerrar ese capítulo de su vida. Lo que no sabía era que Francisco también estaba en su propia lucha. Desde su conversación con Gregorio Herrera, Francisco había tomado una decisión firme, hacer las cosas bien, no solo con Roxana, sino consigo mismo. Durante años, había vivido de una forma desenfrenada, dejándose llevar por el poder, el dinero y la superficialidad. Pero esta vez era diferente. Su enfrentamiento con Marcos había sido solo el inicio. Se deshizo de los corruptos dentro de su empresa, reformó su equipo de trabajo y comenzó a reestructurar todo lo que, sin darse cuenta, había permitido que se pudriera en sus negocios. Pero, por más que intentara limpiar su mundo, no podía ignorar que su mayor batalla era personal. Necesitaba recuperar a Roxana. Cuando la vio, días después de su llamada, en un pequeño café del centro de la ciudad, supo que no iba a ser fácil. El reencuentro. Roxana estaba sentada junto a la ventana, moviendo su taza de café con la mirada clavada en el líquido oscuro. Cuando Francisco entró, ella alzó la vista y por un instante pareció contener la respiración. «Gracias por venir», dijo él con voz serena al sentarse frente a ella. Roxana asintió, sin decir nada. Su mirada tenía un matiz de desconfianza, pero también de algo más, quizás esperanza. Francisco no perdió tiempo. «Investigaste sobre mí durante meses, ahora es mi turno de decirte lo que descubrí». Roxana se tensó. «Ya lo sé», respondió en voz baja. «Sé que enfrentaste a tu familia, que limpiaste el nombre de mi padre». Francisco dejó escapar una leve sonrisa. «No lo hice solo por ti, Roxana. Lo hice porque era lo correcto». Ella sostuvo su mirada, pero sus emociones la estaban superando. Todo lo que había creído sobre él se estaba desmoronando. Había sido más fácil odiarlo, más fácil verlo como el enemigo. Pero ahora. «Sé que te hice daño», continuó él.
Sé que te mentí también, aunque en mi caso fue por ignorancia. Mi familia cometió errores que yo jamás supe ver, y por eso tú y tu hermana pensaron que merecía ser castigado. No te culpo, Roxana. Pero dime, su voz se suavizó, ¿realmente pensaste que yo era el hombre que Rosalba te pintó? Ella sintió un nudo en la garganta. No. Desde hacía mucho tiempo sabía que Francisco no era el villano de su historia. No eras tú a quien odiábamos, era tu apellido. Un silencio pesado cayó entre ellos. Roxana bajó la mirada y sintió la presión de las lágrimas amenazando con brotar. Francisco extendió su mano sobre la mesa, pero no la tocó, simplemente la dejó ahí, cerca, como una invitación. Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, ¿qué habría pasado?, preguntó él con sinceridad. Roxana se rió sin humor. ¿Me habrías creído? Francisco la miró con intensidad. Sí. Ella parpadeó sorprendida. ¿De verdad? Él asintió. Tal vez me habría costado al principio, pero sí. Hubiera investigado antes de echarte de mi vida. No habría permitido que pasaran 10 años de injusticia. Las palabras le dolieron a Roxana porque sabía que eran ciertas. Había actuado por impulso, por rabia, por venganza. Pero Francisco no era su enemigo, jamás lo había sido. Entonces, él hizo algo que la tomó por sorpresa. Si me dices que no quieres volver a verme, que no quieres intentarlo de nuevo, me iré y no te molestaré más. Roxana sintió que el aire se le iba. Era su oportunidad de alejarse, de cerrar el capítulo. ¿Pero realmente quería hacerlo? Lo miró, vio la sinceridad en sus ojos. Ya no era el hombre arrogante que conoció en aquel hotel. Había cambiado. Ella también. No sé cómo volver a confiar en ti, susurró. Francisco le sostuvo la mirada. No tienes que confiar en mí ahora. Solo déjame demostrarte que vale la pena intentarlo. Roxana cerró los ojos por un momento. Era un salto al vacío. Pero por primera vez en mucho tiempo, no le tenía miedo. Está bien, dijo con un hilo de voz. Intentémoslo. Construyendo una nueva historia. Los meses que siguieron fueron un proceso de reconstrucción. No fue fácil. Roxana todavía tenía inseguridades y Francisco todavía cargaba con cicatrices del pasado. Pero, poco a poco, aprendieron a conocerse sin mentiras, sin engaños. Francisco dejó atrás su vida de excesos, alejándose de los círculos vacíos que antes lo definían. Apoyó a Roxana en su sueño más grande, abrir un centro de arte en Yucatán. Es irónico, ¿sabes?, le dijo ella un día mientras miraban el local en el que abriría su escuela de arte. Todo empezó con una mentira y ahora estamos aquí. Francisco sonrió, deslizando su brazo alrededor de su cintura. Sí. Pero lo importante es cómo termina. Roxana lo miró con ternura. ¿Y cómo termina? Francisco la besó con suavidad. No termina. Es un nuevo comienzo. La historia de Francisco y Roxana demuestra que las segundas oportunidades no se basan en olvidar el pasado, sino en aprender de él. Roxana cometió errores, Francisco también, pero lo que los hizo diferentes fue la voluntad de cambiar. El odio y la venganza pueden nublar la razón, pero la verdad siempre encuentra su camino. Lo importante no es dónde comienza una historia, sino hacia dónde se dirige. Y en este caso, se dirigía hacia el amor, la redención y un futuro construido sobre la base más fuerte de todas, la verdad. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.